Pues otra vez tenemos la oportunidad de poder saludarles. Esperemos que todo esté bien allá por su casa. Pues vamos a hablar de un tema bastante interesante que tiene que ver con el monitorear la inflación. Y lo vamos a expresar y explicar cómo podemos a través de este indicador irlo revisando, irlo monitoreando, vigilando, para que podamos ver qué pudiera en un momento dado indicarnos la inflación. Mire, vamos a explicarlo de esta manera. Mientras tanto, pues les invitamos a que se suscriban, a que marquen la campanita y que nos regalen un like, ¿verdad? Agradecemos a todos los que ya se han suscrito. Miren, la inflación es un indicador muy importante. Nosotros sabemos que la inflación es pues un índice que nos permite ver cuál es el comportamiento de los precios de manera general de los bienes y servicios. Pero hay que comprender y recordar que la inflación es una variable macroeconómica que siguen los bancos centrales y que en función de esa variable, los bancos centrales toman sus decisiones de política monetaria en cuanto a subir o bajar las tasas de interés, es decir, en cuanto a obtener una política restrictiva o una política expansiva respectivamente. Eso obviamente nos marca el hecho de que la inflación muy alta indica que hay una gran actividad económica, pero que ya hay una economía tan caliente que ya está afectando el poder adquisitivo de la moneda. Entonces el Banco Central interviene. Es un momento económico grave, ¿no? Y hay que darle solución. El Banco Central lo hará. Si la inflación se baja mucho, entonces ese es otro indicador de que así como la economía está caliente, está muy acelerada, pues una baja inflación, una deflación nos indicaría que las economías están muy frías y por lo tanto no hay empleo, no hay ingresos, no hay demanda, las empresas tienen que bajar su producción, no hay ingresos también por lo mismo para las empresas y marcaría una posibilidad de recesión económica. Entonces, la inflación, además de decirnos cuál es el nivel de los precios de manera general de los bienes y servicios, también nos indica cómo se está comportando la economía. Y por ende, el Banco Central tendrá que intervenir, como ya dijimos, subiendo o bajando las tasas de interés. Estamos hablando de lo que es el crédito y obviamente el crédito es sumamente importante, perdón, tanto para la inversión productiva como también para la inversión financiera. Y obviamente de aquí debería, como una variable importante a tomar en cuenta, el poder llevar a cabo nuestra planeación financiera, tanto en las empresas como a nivel personal. Por lo tanto, vamos a explicar cómo podemos monitorear o vigilar esta inflación para que podamos tomarla como otro indicador para tomar decisiones de inversión y de financiamiento. Para ello vamos a utilizar una presentación. Les vamos a invitar a que podamos verla. Aquí está. Vamos a ver cómo terminó la inflación en el 2024. Vamos a poder analizar esto en primera instancia y algunos otros aspectos que debemos tomar en cuenta. Bueno, aquí vemos las diferentes inflaciones que se reportaron por parte del INEGI durante todo el año de 2024. Tenemos la inflación mensual, la inflación acumulada y la inflación anual. Cada una de estas es reportada por el INEGI y terminamos en este sentido, por ejemplo, en el caso de la mensual fue reportada por parte del INEGI en 0.38 para diciembre. La acumulada es del 4.21% y la tasa anual es del 4.21%. Obviamente, como estamos hablando del mes último del año, pues la tasa acumulada debe de ser igual que la tasa anual, que es el caso. Ahora, así es como terminó. Ustedes pueden darse cuenta por la tasa anual, pues que subió, bajó, ¿verdad? 4.88, 4.40, 4.42, 4.65, inclusive para julio fue 5.57. Esto es importante, ¿por qué? Porque la meta de inflación por parte de Banxico es del 3%. Por lo tanto, al estar por arriba del 3%, de hecho, el mismo banco dice 3% más o menos. Es decir, si está pegada a 4, ellos tienen que reaccionar con una política, en este caso restrictiva.
Si está por abajo del 3%, muy pegado al 2%, entonces tendría que reaccionar con una política expansiva. ¿Cuál es el propósito? Subir o bajar la tasa de interés. El dinero es mercancía igual que otra. Si hay poco dinero en la economía, sube la tasa de interés. Si hay mucho dinero en la economía, la tasa de interés tiende a bajar. Por lo tanto, esto es una cuestión que nos hace ver, ya cuando lo vemos desde este enfoque, pues que sí nos marca y nos da una idea de qué es lo que está pudiendo pasar en la economía. Si se está desacelerando, se está acelerando, si quizá hay cierta posibilidad de que caigamos en una recesión, etcétera, ¿no? Entonces, es un buen indicador, además de asuntos relacionados con los precios, que obviamente todas las empresas lo toman dentro de sus modelos de costos para poder saber cuánto es lo que van a cobrar ahora por su producto, porque obviamente también a ellos se les sube el precio, ¿no? Que es la inflación al productor. Bien, esta es la forma, ¿verdad? Tiene sus aristas que están conectadas directamente con lo que está pasando en la economía, así que es un buen indicador. En la siguiente diapositiva vamos a ver el comportamiento de las diferentes inflaciones a las que hicimos ahorita referencia. La zona verde nos indica la tasa anual, ¿verdad? La tasa anual de inflación que reporta el INEGI. La zona anaranjada nos muestra cómo se comportó la tasa acumulada, ¿verdad? Es decir, cómo se fue comportando, acumulando hasta que llegamos a que la tasa anual y la acumulada son exactamente iguales. Y la azul, la zona azul, nos indica cuál es la tasa mensual, que como vemos tuvo algunos picos importantes como en julio, en octubre. Aquí ha habido una baja en la economía mensual, hubo una deflación y una muy baja inflación en las zonas que ustedes indican, como ven ustedes, como mayo 24. Entonces, todo esto nos indica cómo se fue comportando dicha inflación. Esto es importante, como dijimos, porque si ustedes ven aquí el 3%, bueno, ese nivel es su meta del Banco de México. Es decir, el Banco de México va a subir o bajar las tasas de interés de tal forma que mantenga la inflación en el 3%. Ese es su objetivo, ¿no? Bajo tal condición, y lo hace a través de encarecer el crédito para enfriar la economía o bajar las tasas para calentar la economía. Por eso, un sistema capitalista en una economía de Estado, en un libre mercado, pues tenemos obviamente ciclos económicos que son muchas veces generados por este comportamiento. Bien. Teniendo esto presente, entonces vamos a ver cómo ve la inflación el Banco de México. Encontramos aquí tres inflaciones y el objetivo de inflación. El objetivo está marcado por la línea verde, como ustedes se dan cuenta. Este es el objetivo y nos damos o nos percatamos que efectivamente las tres inflaciones están por arriba de la meta del Banco de México, como sabemos que ocurrió después de la pandemia, cuando se aceleró la economía de forma importante, pues se subió, ¿verdad? Y esto fue a nivel mundial. Por eso teníamos una inflación subyacente, que es la quinta, bastante alta. También en el caso de la general estaba bastante alta y obviamente también la no subyacente. Vamos a explicar brevemente. ¿Cuál es la diferencia entre estas inflaciones? Bueno, la inflación general pues es la de todos los bienes y servicios involucrados para el cálculo de este índice. Sin embargo, la subyacente lo que se hace es quitar aquellos elementos que son muy volátiles. ¿Cuál es el propósito? Bueno, pues porque si hay una subida de algunos precios, no de todos, al subir estos de forma importante, te suben la media y eso obviamente daría una idea de que todos los precios están subiendo y no es así. Entonces, estos elementos, estos bienes y servicios se quitan para que no afecte la media y se meten en una inflación particular que le llamamos o se le llama subyacente. Y la no subyacente es donde se involucran este tipo de bienes y servicios que son muy volátiles. Por eso podemos ver que vamos a decir, la suavización de la línea de la no subyacente es muy poca. Se ven que viene de arriba, luego se cae mucho, luego se hace negativa, luego se vuelve a subir, en fin, por esa razón. En el caso de la general, es un poquito también más volátil, menos suavizada, y en el caso de la subyacente, esta sí es sumamente suavizada. Vean cómo no se presentan muchos picos ni muchos valles en esa inflación.
El punto aquí es que para el Banco de México, por ejemplo, y como otras en Estados Unidos, la inflación core, lo que llega a darse es que la inflación subyacente se espera que esté por debajo de la inflación general. Si no está por debajo, está por arriba. Imagínense, ¿verdad? Si nosotros tomamos en cuenta que esta inflación está considerada sin los elementos más volátiles y está por arriba de la general, es porque estamos esperando pues una inflación alta durante un periodo largo. Cuando la inflación subyacente está por abajo de la general, entonces podemos decir que la tendencia es a que la tasa, a que la inflación irá bajando, ¿verdad? Eso es lo que podemos percibir, por ejemplo, más o menos para mediados de 2022, por ahí, pasadito, ¿verdad? Estamos hablando de julio, más adelante de julio, hubo un cambio porque efectivamente la general estaba arriba de la subyacente, pero aquí hubo un cambio y la subyacente estaba por arriba de la general. Un mal augurio y por eso el Banco de México subió la tasa de interés desde el 4% hasta el 11.25% en el caso de la tasa objetivo y la tasa de fondo diario que el Banco de México maneja. Por tal razón, todo este periodo pues hubo tasas altas. Al momento en que las cosas cambian y ahora la inflación subyacente está por abajo de la general, el Banco de México entonces percibe que muy probablemente a un mediano y largo plazo la inflación tenderá a ceder. Y por eso empieza la baja de las tasas de interés, ¿verdad? Empieza no a pasarse de una restrictiva a expansiva. Nosotros consideramos que sigue siendo restrictiva, pero se va a ir disminuyendo esa política restrictiva. A ver hasta cuándo, ¿no? O sea, de acuerdo a los datos y proyecciones del Banco de México que analizamos en otro video, esta sería más o menos por el tercer semestre del 2026, que se alcance el 3%, donde estaríamos hablando de que el Banco de México ya estaría pasando de una restrictiva a una política neutral, ¿verdad? Probablemente, pero si baja muy rápido, entonces tendría que pasar de una política restrictiva quizá a una política expansiva, pero habrá que ver qué pasa. Pero esta condición de la inflación es lo que nos permite ver efectivamente qué es lo que va a hacer el Banco de México. Y aquí ustedes pueden darse cuenta muy claramente qué es lo que está pasando, ¿verdad? Por otro lado, lo que nosotros estamos sugiriendo es lo siguiente. Si nosotros sabemos que el 3% es la meta, entonces si yo utilizo el interés compuesto en su inversa, considerando el 3% como la inflación que el Banco de México está buscando, yo puedo, según va evolucionando la inflación, poder ir calculando cuál debería ser el comportamiento de la inflación para que pudiéramos nosotros presumir o concluir que el Banco de México sí va a lograr su meta o no, como fue el caso de 2020. Esta línea azul fue las tasas que fuimos nosotros calculando que deberían detenerse para poder cumplir el objetivo del 3%. Como ustedes se dan cuenta, mientras la azul está por arriba de la anaranjada, que es en este caso la tasa mensual, reportada por el INEGI está por abajo de esta que nosotros vamos calculando, podemos decir que es muy probable que sí se consiga la meta. Pero cuando está por arriba, el reporte de inflación por el INEGI está por arriba de la que nosotros vamos calculando en función del inverso de interés compuesto, nos indica que no se va. Y que obviamente cuál pudiera ser la política del Banco de México y por cuánto. Como ustedes pueden darse cuenta, llegó un momento, por ejemplo, aquí estuvo muy paralela, pero llegó un momento en el que sí se indicaba que la inflación debería ser más bien deflación en términos de tasa mensual. Pero eso no ocurrió definitivamente. Como ustedes se dan cuenta, terminamos en el 4.21% anual. Entonces, esto nos hizo poder ver de manera anticipada que no se iba a alcanzar y que por lo tanto el Banco de México, si empezaba a bajar las tasas de interés, las bajaría gradualmente. Vamos a ver qué ocurre en el 2025, pero haríamos esto mismo. Este mismo cálculo lo hacemos con la tasa anual. Aquí lo pueden darse, después se pueden dar cuenta. Volvemos a lo mismo, mientras está por debajo la requerida de la reportada es porque no se va a conseguir
el objetivo. Mientras esté por arriba, la que nosotros vamos calculando en base a este método, de lo que informa el INEGI, entonces podemos decir que sí se va a cumplir. Pues no fue el caso, este nada más fue el caso en febrero, fue el caso también en agosto. A partir de lo que fue septiembre, pues obviamente la inflación requerida para cumplir la meta se fue para abajo. También se ha ido para abajo la reportada por parte del INEGI, pero no en la dimensión que se necesita. Y esta zona que se ve entre la línea anaranjada y la línea azul nos indica, por obvia razón, pues qué tan desviada está la inflación de la meta del Banco de México y por lo tanto qué es lo que va a hacer el banco. Pero también la información de la inflación del banco del INEGI, perdón, sí nos indica cómo se está comportando la inflación. Esto mismo lo podemos analizar por la acumulada, ¿verdad? Aquí vemos la tasa acumulada, como también lo presentamos en el primer recuadro, y eso nos da una idea, ¿verdad? Nuevamente, en el mes de febrero estaba por arriba, eso era un buen augurio, pero ya a partir de mayo se va hacia arriba. Luego regresa en agosto, como dando la idea de que pudiera cumplirse, pero a partir ya de septiembre definitivamente. Pero esto también nos habla de que al ver que la inflación reportada por el INEGI pues llega a tener una pendiente parecida a la que nosotros estamos calculando, quiere decir que la inflación sí está cediendo y que probablemente el Banco de México tendrá que ir bajando la tasa de interés, es decir, tendrá que ir bajando pues su herramienta de ir quitando dinero de banco. La va a ir disminuyendo eso de estar quitando dinero. No va a poner más, pero sí va a ir disminuyendo esa política restrictiva. Entonces, esta inflación requerida es muy interesante poder seguirla, monitoreándola, para poder ver qué es lo que pudiera estar haciendo el Banco de México y qué nos está diciendo sobre la situación económica de México. Aquí tenemos una tabla que también hemos publicado en nuestras redes sociales, de hecho ya la publicamos, donde vemos cómo se dio la inflación de diciembre de 2024, en donde nosotros estábamos viendo, antes obviamente se la calculamos en noviembre, que para diciembre, para poder lograr la meta del Banco de México, tendríamos que tener una inflación mensual de menos 0,79%. Es decir, debería haber una deflación para poder conseguir la meta. Obviamente una acumulada del 3%, porque esa es la meta del Banco de México, y una tasa anual del 3,60. Si esto ocurría, quería decir que sí estamos alcanzando la meta. ¿Qué ocurrió? En lugar de menos 0,79 fue 0,38, en lugar de 3% fue 4,21, y en lugar de 3,63, pues es el 4,21, como ya lo hemos expresado. El hecho de que esta diferencia, porque lo que hacemos es restarle a la reportada la requerida, al ser positivo, eso significa que la meta no se alcanzó en términos mensuales por 1,17 puntos porcentuales. La acumulada no se alcanzó por 1,21% y en el caso del anual sí estamos en 0,58%. Esto nos da una idea de lo que pudiera ser de parte del Banco de México el poder seguir todavía con las bajas de la tasa de interés, según cómo se vayan comportando la economía y obviamente también la inflación. Pero este dato nos pudiera hacer ver que sí va a continuar el Banco de México bajando las tasas de interés. Por lo tanto, concluyendo y haciendo un ejemplo, tomando en cuenta todas las inflaciones que estamos teniendo reportadas por el INEGI, tomo en cuenta todas y cada una de ellas y bueno, ya no tomo en cuenta enero y considero, no sé, enero, si la consideramos, y para nosotros, para enero 25, para que el Banco de México, con el antecedente de la inflación del año anterior, tenemos que tomar en cuenta que la mensual, bueno, aquí yo lo estamos manejando, en el caso de la mensual, estaría aquí, es la última, sería de menos 0,10. Es decir, tendría que haber una deflación en el caso de la mensual. La acumulada tendría que ser del 4,11% y la inflación anualizada sería del 4,12%. Lo colocamos al revés porque así lo calculamos nosotros en nuestro Excel, ¿no? Entonces, esto es lo que tendría que estar pasando para enero 2025. Una deflación de menos 0,10%, una acumulada de 4,11%. Ok,
que no va a ser 4.12, ahorita le vamos a modificar, ahorita le vamos a decir cuál sería la que tendría que reportar el INEGI, y un anual del 4.12%, ¿verdad? Sobre los cálculos, obviamente todos los cálculos estamos tomando en cuenta el inverso de interés compuesto. ¿Cuáles tendría que ser entonces? Entonces aquí tendríamos. La anual 4.12, esa sí la dejamos igual. Pero el 4.11 que estamos calculando, como estamos iniciando el año, estamos dividiendo esta entre 12, porque no tenemos otro dato anterior. Vamos a ir poco a poco en ello. Por lo tanto, la inflación mensual tendría que ser, perdón, la acumulada tendría que ser de 0.34% y la mensual de menos 0.10%. Son indicadores nada más. Obviamente, si estamos hablando de una mensual de menos 0.10 iniciando enero, pues tendremos que hablar de una acumulada también de menos 0.10. Pero lo que queremos nosotros en base a este cálculo es ver qué tanto nos estamos, hay divergencia en cuanto a la meta del Banco de México y de lo que realmente está ocurriendo. Entonces, si el próximo dato del INEGI nos reporta que está la anual en 4.12 o por abajo, se puede lograr la meta. Si está por arriba de 4.12, entonces podemos ir anticipando que no se va. ¿Qué tanto por arriba de esta inflación se reporta la inflación del INEGI en tasa anual? Eso nos hablaría de la divergencia que habría en el cumplimiento de la meta. Y entonces eso ya nos alertaría qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Para no estar esperando hasta mes de junio a ver qué va a pasar o todavía más adelante. Por eso, lo mismo pasa con la tasa acumulada, 0.34, y la tasa mensual, menos 0.10. Solamente como indicador, si esta es la de INEGI por arriba, no vamos a cumplir. Si es por abajo, hay posibilidad de que sí. Lo mismo en el caso de la mensual. Necesitaremos una deflación por lo que viene de la tasa anterior. Ya que entre el mes de febrero tengamos la tasa de enero de inflación, a partir de aquí ya podremos nosotros ir calculando de una forma más efectiva lo que va a ser febrero, marzo, abril, mayo, etcétera. Pero ahorita nos estamos basando en las inflaciones del 2024 para poder determinar esto. Y es un indicador. ¿Qué estaríamos esperando? Pues que si se logra estar teniendo inflaciones por abajo en sus respectivos tiempos o capitalizaciones, nosotros vemos que hay una tasa menor reportada por el INEGI, es que hay posibilidad de que si está por arriba, va a ser muy difícil que se cumpla. De hecho, ya el Banco de México está esperando que no se pueda, ¿no? Entonces, hay que considerar. Por lo tanto, aquí podemos bosquejar de manera concluyente. Será importante seguir la evolución de la inflación durante el 2025. El calcular la inflación requerida a inverso de interés compuesto nos permitirá determinar si se podrá cumplir la meta del 3% de Banxico o no. También nos permite determinar si el tipo de cambio spot o el tipo de cambio fix estará sobre o subvaluado y en qué dimensión, ¿verdad? Porque esto es un dato también importante. Hay que recordar que el tipo de cambio técnico que explicamos en otro video nos ayuda a darnos cuenta si el peso está sobre o subvaluado en función de las inflaciones en los Estados Unidos y en México. Si la inflación cede, Banxico se apresurará más de lo esperado a bajar la tasa de interés. Eso es lo que podemos esperar. Pero eso también va a depender de lo que, bueno, no. Si la inflación baja más de lo que se necesita, entonces, o de lo no necesita, sino de lo que se espera, entonces el Banco de México va a bajar más las tasas de interés. Si la inflación cede más rápido en México que en Estados Unidos, las tasas de interés en ambos países se reducirán. Ese es un punto crucial, porque hoy se reportó que el empleo está caliente en Estados Unidos. Por lo tanto, eso haría que la Reserva Federal bajara la tasa más gradualmente que tal vez el Banco de México, reduciendo la diferencia o el diferencial en la tasa en Estados Unidos con respecto a la de México. Por eso ponemos punto 6. Si esto último ocurre, el tipo de cambio tenderá a subir, dado que el dólar se fortalecerá y el peso se debilitará. Y no olvidemos que habrá cambios en los funcionarios de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión
de la Reserva Federal, ¿no? Por lo tanto, hay que considerar estos puntos, hay que tomarlos en cuenta para ver qué es lo que estará ocurriendo. Por nuestra parte, sin lugar a dudas, sugerimos que se siga este monitoreo. Por nuestra parte, también vamos a estar publicando en nuestras redes sociales cómo se va comportando esta inflación y de vez en cuando estaremos haciendo algunos videos para ir dando una idea de cómo se está comportando de manera evolutiva al momento en que se van dando mes con mes los datos de inflación, ¿verdad? Así que bueno, pues esto es algo que queríamos expresarles, que se debería tomar en cuenta. Nosotros así lo tomamos y así ayudamos también a nuestros clientes en la consultoría a poder llevar a cabo su planeación financiera en función pues del alcance de los servicios de consultoría que damos nosotros en base a la decisión de cada uno. Así que bueno, esperemos que esta información les sea de mucha utilidad, les sea interesante, mínimo, ¿verdad? Porque también sirve para nuestras inversiones como personas físicas de la tasa que vamos consiguiendo, ¿verdad? Porque nosotros queremos una tasa por arriba del 3%, porque así ya logramos mantener el poder adquisitivo. Pero si yo veo que no se va a lograr y todavía no se logra, pues entonces yo tengo que buscar tasas más arriba de rendimiento, que probablemente del 3, del 4, según cómo se vaya comportando la inflación. Pero el hecho de estar hasta el momento esperando a ver cuál es, pues esa es una pérdida de tiempo un poco en cuanto a la decisión. Es mejor a través de este indicador, nos permite anticiparnos a empezar a buscar tasas más altas, ¿verdad? Pero obviamente aumentará el riesgo y eso es lo que tendremos que ir midiendo o lo que tendríamos que estar midiendo si estamos hablando de un portafolio de inversión. Bien, pues estas son algunas aplicaciones en cuanto a ello. Pues esperemos que si les interesó este contenido, pues se suscriban, nos den un like, nos lo regalen porque no les cuesta nada a ustedes y por supuesto también la campana. Y pues agradecemos su atención para esta ocasión y esperemos que vayan bien, que estén bien. Así que muchas gracias, hasta la próxima. Muy amables.